Bueno, en realidad la Oficina del Adulto Mayor, como la Oficina de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual de la Intendencia de Desarrollo Social, es la segunda vez que traemos como invitado a Robert Pérez, licenciado en Psicología, grado 5 de la Universidad de Psicología, y esta vez vamos a trabajar con él, disfrutando de sus saberes, porque en realidad es alguien que tiene una trayectoria muy interesante y bueno, se va a realizar un conversatorio en lo que tiene que ver con la vejez y el envejecimiento y cuáles son los mitos y la realidad con respecto a esta temática. Así que aquí, bueno, en breves instantes ya estamos ingresando a la sala, ya tenemos por suerte la sala bastante completa de público en general, así que le damos la bienvenida a Robert para esta actividad. Bueno, el enfoque va a ser un enfoque, principalmente un enfoque de derechos humanos y un enfoque psicosocial. La vejez puede ser tomada de múltiples formas y en general impera un discurso muy catastrófico, ¿no? Estamos asistiendo, bueno, ahora estamos en preelecciones y todos los candidatos vienen presentando un panorama de reforma de la seguridad social, donde la vejez tiene que ver, parecería, con los aportes a la seguridad social, cuántas personas aportan, cuántas no aportan, y parecería como que fuera un problema eso. Y en realidad, sí, hay un tema económico que hay que resolver ahí, pero capaz que hay que pensar distinto las cosas. Estamos hablando de personas que toda su vida aportaron, ¿no? y que en un determinado momento, cuando ya no pueden trabajar, necesitan de que se les retorne eso que han aportado. Entonces, vamos a tratar de trabajar un poco en esa línea de pensar distinto algunas cosas de esta visión que muchas veces aparece como catastrófica en torno al tema de la vejez, el envejecimiento. A nivel de Uruguay, desde su punto de vista de la profesión, se habla de que somos un país envejecido. ¿Cómo es la vejez en nuestro país? Bueno, somos el país de América del Sur y de América Latina el más envejecido en estos momentos. Si agregamos el Caribe, solamente Cuba nos supera en cuanto a personas mayores. Hoy en nuestro país, de cada 10 personas, 2 tienen 60 o más años. Por eso se habla que somos un país envejecidos. Algunos peyorativamente dicen un país de viejos y lo dicen como qué horrible eso, ¿no? Porque queremos ser un país de jóvenes. ¿Cuáles son los países más jóvenes? ¿Cuál es el país más joven que existe en Latinoamérica y el Caribe? Es Haití. ¿Cuáles son los países más jóvenes? El África subsahariana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en la vida tenemos dos caminos en ese sentido. O envejecemos o nos morimos. Si nos morimos, vamos a ser un país joven, es aquel que nacen muchos niños y mueren, no llegan a ser adultos. O sea, por eso es un país joven, porque hay muchos niños y la gente se muere de diarrea infantil, de infecciones, de determinadas enfermedades que hoy en los países que han envejecido, que han logrado que su población envejezca, son enfermedades totalmente controladas. Entonces, ¿cuáles son los países más viejos o los países de viejos del mundo? Bueno, Japón es el más viejo de todos los países de la Europa económicamente desarrollada son los países más envejecidos, los países nórdicos están dentro de los más envejecidos. Uruguay en ese sentido es un orgullo decir que es un país envejecido, quiere decir que el país ha generado políticas de cuidado, políticas de salud, políticas de protección social, acumuladas a lo largo del siglo XX, que generan que las personas puedan vivir más años. Y en ese sentido es una muy buena noticia para un país decir que tiene una población envejecida. Porque decir que tiene una población joven quiere decir que la gente se muere tempranamente. ¿Qué rol juegan factores, por ejemplo, como la depresión en esta edad? La depresión es una patología que es el trastorno de salud mental según la Organización Mundial de la Salud, que afecta a más cantidad de personas en el mundo. Es el principal trastorno de salud mental. El último reporte de la OMS está hablando de alrededor de 300 millones de personas en el mundo con depresión. Entonces, la depresión es una patología que afecta a todas las edades, incluyendo a las personas mayores. No es la patología que tenga más prevalencia en las personas mayores. Es una de las patologías. En las personas mayores
Las patologías que tienen más prevalencia, una de las que tiene más prevalencia tiene que ver con la demencia y la enfermedad de Alzheimer o los trastornos neurocognitivos, pero no son exclusivos de las personas mayores. Y capaz que hay que decir, porque es muy común largar cifras catastróficas. Sí, los trastornos neurocognitivos se duplican cada 5 años y alcanzan globalmente a un 9% de las personas mayores de 60 años. Y es cierto, para ese 9%, estamos hablando en Uruguay de 54.000 personas más o menos con demencia, con enfermedad de Alzheimer, y es una cifra muy alta y es una cifra terrible. Pero también podríamos decirlo al revés esto, y podríamos decir que las personas mayores de 65 años, en promedio, el 91% no va a tener una demencia en promedio. Entonces digo, también depende cómo se manejan las cifras. No es ni para minimizarla ni para amplificarla, es como para poder ubicarlas en sus justos términos, porque creo que las cifras sirven para generar políticas que permitan cambiar una situación de salud indeseada.